Hoy iniciaremos con otra de las grandes verdades que Juan incluyó en esta primera carta que escribió cerca de finales de siglo. Es pequeña la carta, son 5 capítulos, pero está llena de mucho contenido, de grandes verdades acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, acerca de la obra de salvación y también del futuro que nos espera. Y lo más importante que Juan quería recalcar es que tenemos que estar enterados y estar alerta, porque hay muchos que quieren engañarnos. Ya en ese entonces, siglo I, ya había grupos que estaban infiltrando la iglesia, las iglesias locales también, y querían causar confusión, querían causar destrucción en la obra de Cristo. Por eso Juan le llama a este tipo de personas que se oponen y que quieren destruir la obra de Cristo o pretenden destruir la obra de Cristo, les llama anticristos. Como ya vimos antes, no son el anticristo, que es una persona con características muy particulares que vendrá en el futuro, sino son personas que tienen las mismas cualidades que él. Y hoy veremos la verdad fundamental número 8, que es la siguiente: los hijos de Dios son santos en proceso de santificación. Ya el título arroja cierta confusión, pareciera como que es una contradicción. Bueno, son santos, y si ya son santos, ¿por qué están en proceso de santificación? Pero justamente esa es de las dificultades que tiene esta carta a la hora de interpretar. Dijimos que la carta de Primera Juan es una de las cartas más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento. Y en parte es porque el vocabulario que usa es muy diferente al resto del Nuevo Testamento. El vocabulario, no los conceptos. Los conceptos son los mismos. Entonces, cuando hablamos de que los hijos de Dios son santos, pero que a la vez están en proceso de santificación, estamos hablando de dos cosas diferentes. Y en uno de los versículos que veremos hoy dice: cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Todo salvo, al momento de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador por fe, es declarado santo. Es declarado santo porque es cubierto con la sangre de Cristo. Entonces ya puede iniciar una relación personal con Dios. Antes no podía. Pero no es perfecto. Aún no es perfecto. Y vamos a ver por qué no es perfecto y qué le impide ser perfecto. Y la perfección finalmente la alcanzará cuando Cristo regrese. ¿Por qué? Porque será despojado Él de la corrupción que aún hay en Él. Y entonces, al ver a Jesucristo frente a frente como su Señor en persona, Él ya no tendrá todo ese lastre que aún anda cargando. Todos los creyentes, todos los salvos, andamos cargando todavía un lastre, una naturaleza que nos incita a pecar, que nos provoca a pecar. Así que ese es el tema de hoy. Es un tema donde la misma carta, cuando la leamos ahorita, va a parecer contradictoria. Pero vamos a ir paso a paso, versículo por versículo, viendo las verdades que incluye. Todo eso lo encontramos en 1 Juan 3, del versículo 1 hasta 9. Recordemos, Juan está escribiendo esta pequeña carta cuando está por terminar el siglo I. Y la filosofía que estaba penetrando en ese entonces en las iglesias locales era la filosofía de los gnósticos. Y los gnósticos habían hecho una mezcla entre la doctrina verdadera, la doctrina cristiana, y filosofías griegas, filosofías humanistas. Y esa mezcla había corrompido la pureza de la doctrina. Sus mentiras seducían a muchos y causaban confusión. ¿Por qué seducían? Porque ellos invitaban
a los salvos, a los creyentes, a los miembros de las iglesias locales a pecar. Y decían, no hay problema, ustedes pueden pecar tranquilamente porque lo que peca es su cuerpo, pero su espíritu que está desconectado de su cuerpo, a él no le pasa absolutamente nada. Su comunión con Dios no se altera, su relación con Dios no se altera, así que pueden pecar tranquilamente. Y eso es atractivo especialmente para aquellos creyentes que aún son muy inexpertos o que son muy rebeldes al Señor, muy carnales y que están luchando fuertemente con su carnalidad y caen constantemente. Seduce porque es como decir, entonces nunca hubo problema con pecar. ¿Por qué yo me estaba poniendo tan preocupado por pecar o cuando pecaba? Si no me afecta en nada. Ese es el tipo de mentira y seducción que estaban introduciendo los gnósticos en la iglesia. Hoy nosotros sabemos que en la iglesia cristiana de la actualidad, no solo los gnósticos han penetrado en las iglesias con sus mentiras, hay muchas otras filosofías que también ya han penetrado en la iglesia. Y dentro de la iglesia, sin discernimiento o sin mucho discernimiento, se les ha dado un lugar. Juan decide escribir para recordarles la doctrina básica. Todos los puntos que Juan toca ya han sido tocados por Jesús, ya han sido tocados por Pablo, y a finales del siglo I, Pedro, Pablo, Jesucristo tienen muchísimos años de haber muerto y de habernos dejado todo lo que escribieron para el Nuevo Testamento. Estos creyentes a los que les escribe Juan conocen esos documentos, los han leído, pero Juan se ve en la necesidad de escribir nuevamente para recordarles y no dejarse engañar. Cristo ya vino y su sacrificio es el único camino de salvación, no hay otro. El que ha sido salvado ya no es esclavo del pecado, ya no le debe obediencia, ya no es tributario, ya no es propiedad del pecado, porque ahora le pertenece a Cristo. Y su espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en el salvo. Si alguien practica el pecado como su patrón de conducta, si alguien practica el pecado como su estilo de vida, si lo disfruta, si le da placer, si se ufana y alardea y se siente orgulloso de lo que está haciendo, que es pecaminoso, lo más probable es que aún no es salvo. Y eso resuelve la controversia de muchos cuando miran a los cristianos, entre comillas, pecar tan alevosamente, tan constantemente y con tanto gozo. Se confunden y dicen, ¿cómo es posible que este cristiano esté haciendo eso? Entonces es importante recordar, hay muchos que aparentan ser cristianos, pero su patrón de conducta, su estilo de vida, su pecado continuo, el gozo cuando lo hacen, el orgullo que sienten cuando lo hacen, demuestra que aún no es salvo. Aparenta ser salvo. Se ha puesto el título de salvo, pero no es salvo. Y eso resuelve la confusión. Pero eso tampoco quiere decir que los verdaderos creyentes, los salvos, no pecan. Entonces, ¿cómo está la cosa? Tenemos que verlo. Antes de que iniciemos con nuestra lectura bíblica, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú permitiste que Juan escribiera esta pequeña carta a finales del siglo I. Gracias, Señor, porque ha llegado hasta nosotros y nos da luz y nos advierte que la iglesia local, las iglesias ya han sido penetradas por el error y el engaño y estamos llenos de mentira alrededor nuestro y que solo tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos puedes dar el discernimiento para separar la verdad del error, para poder distinguir a los que son cizaña y no son trigo verdadero, pero parecen trigo verdadero. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Así que vamos a tener la lectura bíblica de hoy, que sería en 1 Juan 3, versículos
1 al 9. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede practicar, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Podemos ver que en algunos de los versículos hay cosas difíciles de entender. Todo el que permanece en él no peca. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Cómo está eso si yo puedo dar fe que yo peco? ¿Cómo está esto? Y ahí es donde es importantísimo que podamos ver el contexto. No solo el contexto en general de la Biblia, sino para empezar, el contexto de la misma carta que escribió Juan, en Primera Juan. Ese contexto de la misma carta nos ayuda mucho a entender, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Empecemos con el versículo 1. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Miren, esa palabra, cuando uno la estudia en su idioma original, que es el griego, es observar con detenimiento. Y Juan está diciéndole a los creyentes, observen con detenimiento por si nunca lo han hecho, porque pareciera que no lo han hecho. Consideren, reflexionen, piensen, analicen, perciban. Todo eso son los significados que están alrededor de la palabra miren. Y en 1 Pedro 2:3 dice, si es que han probado la bondad del Señor. Y ahí, en este caso, Pedro está haciendo la advertencia. Hay muchos que parecen ser salvos, pero no han probado la bondad del Señor. No han conocido todavía al Señor. Solo parecen. Y por eso aquí Pedro dice, si es que han probado la bondad del Señor. Miren cuán gran amor. Cuán gran amor. Literalmente en el griego original dice, ¿de qué país? ¿De qué lugar es ese amor? Miren cuán gran amor. ¿De qué clase tan increíble de amor hemos sido objeto? Observen eso. La dimensión y el tamaño de ese amor no es de este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Verbo, Dios, se hizo carne, el unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando dice aquí, dio, significa, lo mandó a este mundo, se hizo carne, sufrió, murió y resucitó. Toda la obra de Cristo está incluida en esta pequeña palabra, dio a su Hijo. Y ese dio está en un pasado que ya no se repite.
Fue una vez y para siempre que lo hizo Jesús. Y cuando decimos de qué tamaño de amor hemos sido objeto, siempre recordemos la ilustración. Si pudiéramos caminar toda la circunferencia de la Tierra, toda la circunferencia de la Tierra, si la pudiéramos caminar, yo sé que hay océanos, pero si pudiéramos caminar alrededor de la Tierra y contáramos la cantidad de pasos que se necesitan para darle la vuelta completa a la Tierra, el mismo Jesús en una parábola hace la comparación. Todo eso es de lo que ustedes han sido perdonados, como esa cantidad de distancia, como ese tamaño. Ahora, ¿qué les toca a ustedes perdonar? Con su prójimo, con su semejante, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos. El equivalente a 100 pasos. ¿Qué son 100 pasos comparados con caminar todo el perímetro de la tierra? Son nada, pues de ese tamaño. De ese tamaño ha sido el perdón que hemos recibido. De ese tamaño ha sido el amor del que hemos sido objeto. Y así empieza Juan. Miren cuán gran amor. Que seamos llamados hijos de Dios. Ese título nos da derechos que nosotros no merecíamos. Definitivamente no los merecíamos. No merecíamos la vida del Hijo de Dios. No merecíamos que Él derramara su sangre por nosotros. No lo merecíamos. No solo porque somos ínfimos comparados con Él, sino que además éramos sucios a ojos de Dios. Tan sucios que éramos considerados un trapo de inmundicia, incapaces de hacer nada bueno. Sin embargo, el gran amor de Dios nos ha dado ese título que no merecíamos. El ser humano jamás imaginó el alcance legal de ese amor. Por eso es que Dios tiene que revelarnos las implicaciones eternas de la aplicación del amor en nosotros. Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Eso lo escribió también Pedro, muchos años antes de que Juan escribiera. Esto ya lo conocían los hermanos a los que Juan les está escribiendo. Solo los salvos son hijos de Dios. El resto de la humanidad que no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, son solo creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Y ahí hay parte del error que ahora muchos creyentes piensan, que toda la humanidad es hija de Dios. No es así. La Biblia no enseña eso. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho que no tenían de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Clarísimo. ¿Y quién escribe esto? El mismo Juan que está escribiendo la carta. Al final del siglo, lo escribe años antes en su evangelio. Los salvos son los que adquieren ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres creación de Dios, pero no eres hijo de Dios. Pero eso no cierra la puerta. Tú puedes llegar a ser hijo de Dios creyendo en Jesucristo. Ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo, además de Juan, aclara el mismo punto. Es prerequisito para ser hijo de Dios creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Miren cuán gran amor. Y cuando dice, seamos llamados hijos de Dios, finalmente Juan dice, y eso somos. Y eso somos. Juan está expresando la seguridad absoluta que debe tener el creyente en que eso que ha adquirido por gracia, o sea, como un regalo, es irreversible. No hay nada en este mundo, ni nosotros mismos, que seamos capaces o que sea capaz de revertir lo que Cristo hizo en nosotros. Es mucho más que solo un título, es una nueva identidad, el ser hechos hijos de Dios. Porque
A partir de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, inicia una relación personal. A partir de ese momento, Dios es nuestro Padre celestial. Tenemos acceso a Él. Podemos rogarle a Él. Podemos conversar con Él y Él nos escucha. Porque inicia, no es el título nada más, es la identidad, es la relación que se adquiere. Hemos sido redimidos, o sea, comprados por un precio. Hemos sido regenerados, o sea, nacido de nuevo. Hemos sido colocados en una nueva posición. ¿Cuál posición? La de ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos una nueva esperanza, una eternidad con Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Tenemos una nueva herencia y un nuevo poder. ¿Y cuál es la primicia de esa herencia? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros es el que nos permite pelear contra Satanás, pelear contra el pecado y salir victoriosos. Por nuestras propias fuerzas jamás lo lograríamos, pero en el poder del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Juan, en el Evangelio que escribió en capítulo 1, versículo 12, dice: Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Dios nos ha librado del dominio. ¿Cómo? Por medio de la muerte de su Hijo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Creer por fe en que su sangre me puede salvar. Por esto, el mundo no nos conoce. Y esa es la evidencia más clara de que yo realmente soy un salvo. El mundo no nos conoce. El mundo nos desconoce, nos ignora, nos margina y nos odia. Por supuesto, si yo soy un creyente verdadero, anónimo, que no ha dicho públicamente nada acerca de su fe, que se conduce en forma similar al mundo, probablemente el mundo nos va a acoger, no nos va a ignorar, nos va a incluir y no nos va a odiar, pero porque nosotros estamos siendo desleales a Dios. Pero si somos leales a Dios y no pretendemos pasar en anonimato nuestra vida cristiana en este mundo, sino decirlo abiertamente y luego tener el valor de demostrar por el poder del Espíritu Santo que somos capaces de vivir vidas santas, entonces el mundo nos va a desconocer, nos va a ignorar, nos va a marginar y nos va a odiar. Juan 15, 18, 19. Jesús advirtió: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. No somos los primeros. Lo mismo le pasó a Cristo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces no tenemos que extrañarnos. No tenemos la necesidad de ser políticamente correctos con el mundo. Con quien tenemos que ser leales es con Dios. Al mundo debemos amar, a las personas, pero no lo que hacen las personas que están en el mundo. Amamos al pecador, no amamos al pecado, ni el sistema del pecado, ni el sistema mundial de Satanás, ni todo lo que se ha establecido en este mundo que es contrario a Jesucristo. No, amamos al pecador porque quisiéramos que el pecador aprovechara la oportunidad que se está dando para ser salvos. Pero el mundo nos odia porque le odió a él primero. No lo conocieron y por asociación, si a él, al que nosotros somos leales y amamos, lo trataron así, por eso es que a nosotros también nos tratan así. Juan 1:10 dice: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. No lo conoció. Jesús hizo, el Verbo hizo a todo el mundo y a todo el universo y a toda la creación
Pero cuando vino al mundo que él había creado, el mundo no lo conoció. Le dio la espalda. Igual como sucede con nosotros. Si declaramos que somos hijos de Dios delante del mundo. Amados, Juan expresa aquí un amor ágape, porque es la palabra que usa en el texto original, ágape, y es un amor a prueba de todo, a pesar de todo. Él amaba a los salvos, a pesar de que se estaban dejando engañar y a pesar de que estaban siendo desleales con Dios al permitir que el gnosticismo penetrara en la iglesia local. Ahora somos hijos de Dios. Y ahí repite la misma frase anterior, porque el anterior dijo, y eso somos. Dice, ahora somos hijos de Dios. Juan desea que el creyente sienta seguridad en su nueva identidad, que su relación eterna con Dios está asegurada. Y eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar, la seguridad de nuestra salvación y no vivir una vida cristiana siempre temiendo de que el pecado que cometí hoy hizo que yo perdiera la gracia y si muriera yo inmediatamente después de cometer ese pecado, me voy al infierno. No es así. Si yo soy salvo para siempre. Peque o no peque. Y de hecho, no puedo dejar de pecar. Soy salvo para siempre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está asegurado y está en presente. Tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no ha creído en Jesucristo, la ira de Dios permanece sobre él. La condena está en firme. Y si él muere en la condición de no creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, su destino eterno está sellado en piedra y no se va a poder cambiar. Y es condenación eterna. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Esa es la garantía que tenemos de que nosotros permanecemos en Él, que el Espíritu permanece en nosotros para siempre. Eso es seguridad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si ya somos salvos, vivamos vidas con seguridad, no temerosas, no timoratas. Vidas valerosas, poderosas en el poder del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún estamos en el mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y ese es un punto bien importante. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y ya que estamos en el mundo, tenemos una tarea, una misión que cumplir. La misión que tenemos que cumplir, la podemos cumplir sin enrolarnos en el pecado del mundo. La podemos cumplir porque estamos en el mundo donde los pecadores también están. Y eso no es para creernos nosotros la gran cosa, porque no merecemos la salvación. Ni siquiera ahorita que ya somos salvos, podemos sentir que merecemos la gracia de Dios. Aún tenemos esta naturaleza pecaminosa corrupta. Por eso es que no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y ahí está hablando de futuro. Ahorita tenemos un poco de lo que tendremos. Pero aún hay corrupción en nosotros. Aún peleamos la buena batalla contra el pecado todos los días, a toda hora. Aún estamos sometidos a prueba y dificultad. Aún no ha venido Cristo, que lo revelará todo. Hay muchos aúnes que falta todavía por cumplirse. Muchas cosas que tienen que ser erradicadas de nosotros para siempre. Y eso no ha ocurrido. Y sabemos algo, pero ignoramos los detalles futuros. La Biblia nos revela algo de lo que viene, pero no la totalidad. Y no pretendemos especular sobre lo que no ha sido revelado, porque Dios decidió no revelarlo. Y dice Pablo en 1 Corintios 13:12,
porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y está hablando Pablo de ese momento en que ya habremos sido despojados de nuestra naturaleza pecaminosa y veamos a Dios cara a cara. Y uno piensa, pero verse en un espejo es casi verse uno idéntico a como es. Sí, en espejos de mercurio, como son los espejos actuales, donde la imagen es casi perfecta. Pero remontémonos a cuando se escribió esto. El espejo que usaban en tiempos de los romanos y de los griegos era bronce pulido, lo mejor que podían pulirlo, y en él se miraban. Y como no era perfectamente plano, hasta se distorsionaba un poco la imagen. Y el reflejo no era perfecto, no se miraban los colores en detalle como se miran ahora. Así que, para entender versículos como este, tenemos que remontarnos a ese entonces. En ese tipo de espejo que medio daba una imagen del que estaba viéndose, así es como Pablo considera que nos vemos ahora. Vemos lo que seremos, medio vemos lo que seremos. Lo vemos veladamente, pero un día lo veremos claramente. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Sabemos únicamente lo que Dios ha decidido revelar. Deuteronomio 29 lo dice clarísimo. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es ese documento que podemos tener en nuestras manos? Es lo que Dios ha decidido revelarle a la humanidad acerca de Él y de sus planes, y del futuro del ser humano, y del futuro de todas las cosas. Solo lo que Él decidió revelar, porque todo lo que no decidió es un secreto que le pertenece a Él, y nosotros no tenemos por qué meternos a ese territorio especulando sobre lo que Dios no ha querido revelar. Así que cuando alguien dice, esto no lo busquen en la Biblia, porque esto me lo ha dicho Dios a mí para decírselos a ustedes, deberíamos encender las alarmas y entender, este está hablando lo que Dios no ha querido revelar. Este no está hablando de parte de Dios. Y muchas personas dicen, el Señor dice, y luego dicen una serie de cosas, afirmaciones, pero Dios no las ha dicho. Si nosotros no podemos encontrar la evidencia en la palabra de Dios del concepto que estamos oyendo, ese concepto no viene de Dios. Si no podemos encontrar la evidencia de que ese concepto es verdadero en la palabra de Dios, no tenemos la obligación ni de creerlo, ni de seguirlo, ni de hacerle caso a la persona que está diciendo, el Señor dice. No es así como funcionan las cosas. Cristo vendrá glorioso y victorioso en su segunda venida, muy diferente a como vino, humilde y dispuesto a servir de cualquier manera a la humanidad, hasta entregar su vida. Él no vendrá así en la segunda venida, en su siguiente venida, la que esperamos. Él vendrá glorioso, victorioso y vendrá a derrotar finalmente a Satanás, al anticristo que para ese entonces ya se habrá manifestado y a todo el poder de este mundo corrupto. Él lo vendrá a derrotar, glorioso, victorioso. Ese es el Jesucristo que veremos cuando Él regrese en su segunda venida. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los creyentes que ya han muerto. Aquí está hablando Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:17, acerca de pocos detalles. Pero en esos pocos detalles, Pablo dice, todos los salvos, todos los que hemos creído genuinamente en Jesucristo como Señor y Salvador, lo veremos a Él, nos encontraremos con Él.
en las nubes. ¿Quiénes irán delante de nosotros? Los salvos que ya murieron. ¿Y quiénes irán después de ellos? Juntamente con ellos. Los salvos que aún estén vivos cuando Cristo venga. Y como no sabemos cuándo vendrá Cristo en su segunda venida para llevarse a su iglesia, a los salvos, puede ocurrir en cualquier momento. Así que si ocurriera en este instante, todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, iríamos a encontrarnos con nuestro Señor y Salvador inmediatamente después de que los muertos lo hagan. Eso es lo que Dios ha revelado. Si ya nos metemos en detalles, con qué ropa iremos, cómo será la propulsión para encontrarnos con Él en las nubes, son detalles que Dios no puso y no nos toca a nosotros ni especular, porque sería pura especulación sobre supuestos. Y Dios no nos manda a especular sobre supuestos, nos manda a basarnos en la verdad revelada. En Filipenses 3:20, Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso es que no somos del mundo, solo estamos en el mundo como forasteros, como extranjeros estamos en el mundo. Pero nuestra ciudadanía, nuestro pasaporte, nuestra visa está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Así que estamos temporalmente acá, pero no somos de acá. Éramos del mundo, pero ahora somos de Cristo y nuestra ciudadanía está en los cielos. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué seremos semejantes a Él cuando Cristo venga? Porque dejaremos de tener entonces una naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar. Porque se terminará para siempre nuestra batalla contra el pecado. Porque se acabarán las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, la angustia, se acabará. Porque recobraremos la perfecta imagen de Dios que tenía el ser humano cuando Dios lo creó en el Edén. Se recuperará cuando Él venga. Los salvos la recuperarán. Porque nuestra comunión con Dios entonces no tendrá los altibajos que tiene en la actualidad. Cuando al pecar perdemos esa comunión, rompemos la comunicación. Pero en ese entonces, cuando veamos cara a cara al Señor y seamos semejantes a Él, esa comunión ya no tendrá altibajos. Será perfecta, siempre con el Señor. Pablo dice en 1 Corintios 13:10, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Lo que le falta, algo, se acabará. Lo que no es idéntico a lo que Él quiere que seamos, se acabará. Lo que nos hace caer en pecado, librar batallas, sufrir, se acabará. Y en Filipenses 3:20 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. ¿Quién es todo el que tiene esa esperanza? Es el salvo que decide dar el gobierno de su vida al Espíritu. ¿Y por qué decimos que ya es un salvo del que estamos hablando acá? Porque estamos hablando de alguien que se purifica, se perfecciona, se santifica. Y es ese proceso que parece una contradicción. Hemos sido declarados santos, pero estamos en un proceso de purificación en donde nuestra decisión es bien importante, porque es el salvo el que debe decidir si el Espíritu que mora en su corazón tiene o no el gobierno de su vida. El salvo es el que debe decidir si quiere o no hacer ese recorrido, ese camino de madurez. Es el salvo el que tiene que decidir. Y el salvo que decide hacerlo es un salvo que demuestra que tiene esperanza puesta en Él, que está enfocado en Dios, en Jesucristo.
Es el salvo que decide avanzar en el proceso de madurez. Es el salvo que decide amar a los demás, amar a su prójimo como él ha sido amado. Está dispuesto a dar esos 100 pasos cuando por él Dios dio miles y miles y miles y miles y cientos de miles de pasos para tener una equivalencia. Él nos está pidiendo, da esos 100 pasos. Da esos 100 pasos. Da esos 100 denarios. Perdona esos 100 denarios. Cuando a ti te han sido perdonados 60 millones de denarios, usando la equivalencia de la parábola de Jesús, de los talentos. 60 millones contra 100. De ese tamaño, de esa envergadura, es el amor que se te está pidiendo de parte de Dios dar. Pues el salvo que decide amar como Él ha sido amado es el salvo que tiene esperanza puesta en Él. Es el salvo que anhela y espera la segunda venida de Cristo. Pablo en 1 Timoteo 4:10 dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Por qué dice Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes? Porque en el caso de todos los hombres, esa salvación está ahí y potencialmente los puede salvar si creen. Pero los creyentes ya se acogieron a esa salvación y ya son salvos. Pero Cristo se sacrificó para que su sangre fuera capaz de revertir la condenación eterna de absolutamente toda la humanidad. Simplemente que no todos deciden creer. Y por eso es que no se aplican los beneficios de la salvación a ellos, pero sí podrían ser salvos todos si todos decidieran creer. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. ¿A dónde tenemos que ir a buscar la esperanza? ¿A dónde tenemos que ir a buscar la verdad? ¿Dónde tenemos que estar caminando con firmeza en lo que dice la Escritura? Por eso es tan importante leer la Biblia. Yo puedo oír mensajes, muchos mensajes de muchos predicadores, pero nada de eso sustituye a lo que nos enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque también existe la posibilidad que en medio de todo lo que escuchemos, escuchamos errores, escuchemos falsedad, escuchemos mentira, metida dentro de un mensaje que parece verdadero. Yo no estoy diciendo que todo lo que predican esté mal, ni todos los predicadores estén mal, de ninguna manera. Hay muchísimos predicadores que predican apegados a lo que la Biblia enseña. Cientos de miles de predicadores que lo hacen, pero también hay muchos que mienten al predicar. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Dios es quien purifica por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esa purificación? Es reproducir el carácter de Dios en nosotros. ¿Pero qué se necesita? Permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Y entonces será el Espíritu Santo el que dará fruto en nosotros. Pablo lo dice en Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu, el resultado de la transformación del Espíritu en nuestra vida, porque nosotros hemos permitido que Él gobierne y que Él dirija nuestra vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra todas esas cosas que son resultado de una vida transformada, de un carácter como el de Cristo en nosotros, producto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Contra eso no hay ley que se pueda oponer. No hay ley en el mundo que se pueda oponer. ¿Quién es el responsable
¿Quién es el responsable de permitirlo? De llevar a cabo esa decisión de permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Es el salvo. Así que cuando un creyente verdadero se mantiene toda su vida como un niño espiritual, inmaduro, incapaz de decidir, incapaz de discernir, es porque él ha decidido no permitir que el Espíritu Santo lo transforme. Se entiende de un recién convertido que sea así, pero no se espera que un salvo que tiene años de serlo se mantenga de esa manera. Pero ¿quién es el responsable? El salvo. Cada uno de nosotros es el responsable. Yo puedo permitir o yo puedo impedir que el Espíritu Santo me transforme. Aunque el Espíritu es el Espíritu de Dios y tiene un poder divino, incomparablemente grande, respeta mi decisión. Y lamentablemente yo puedo decidir quedarme estancado. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y en Efesios dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Si yo no permito que el Espíritu me transforme, Él lo va a respetar, pero le va a causar tristeza. Le va a causar tristeza, mi triste decisión le va a causar tristeza. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la ley? Es señalar, identificar, describir el pecado. Y Juan recuerda, cometer pecado es igual que infringir la ley. Si el asunto quedara ahí, estaríamos perdidos. ¿Por qué? Porque todos pecamos. El mismo Juan lo ha dicho. Si decimos que no pecamos, mentimos. Entonces, ¿qué? Pecamos. Y si al cometer pecado infrinjo la ley, ya estoy frito. ¿Por qué? Porque ya infringí la ley. Ya no soy perfecto. Pero no se ha quedado allí. La doctrina no se queda allí. Por eso Juan le está diciendo, recuérdense. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso lo dijo Juan al inicio de esta carta. Y Pablo en Romanos dice, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todos han fallado. Sin embargo, hay esperanza. Cristo ya vino a este mundo a cumplir con el plan de Dios. Y ahora Cristo ofrece salvación y perdón de pecados. Sí, perdón de pecados. ¿De cuáles pecados? De todos. Todos los pecados. Del que cree, los pecados pasados, presentes y futuros. Perdonados. Si ha creído en Cristo y ha puesto su fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Sus pecados pasados, presentes y futuros están perdonados. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Ustedes no lo ignoran. Y Juan casi que les está diciendo, yo sé que no lo ignoran porque ustedes ya lo han experimentado. El Espíritu vive en ustedes, los que son salvos. Juan está hablando de la obra de Cristo en su primera venida. Cristo ya vino a cumplir con el plan de salvación de Dios. Cristo ofrece salvación a toda la humanidad, perdón de pecados, vida eterna. En Él no hay pecado. El justo y el perfecto murió por los injustos, los imperfectos, los pecadores. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, ahí está hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras dificultades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, como un ser humano, fue tentado con las mismas tentaciones que nosotros sufrimos, pero sin pecado.
Él murió limpio. Él no murió a consecuencia de su propio pecado. Él murió limpio por nuestro pecado. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Y aquí empiezan las dificultades y tenemos que entender el contexto y la palabra que se usa. Aquí usa todo el que permanece. Y lo que está hablando aquí con la palabra permanecer es todo aquel que busca constantemente la comunión con Dios. Está hablándole a un salvo que busca estar en comunión permanente con Dios. Sabe que la comunión se puede perder al pecar, pero la intención de su corazón es mantener la comunión con Dios. Es como lo que Dios dice de David. Sabemos por la Biblia que David pecó muchas veces y forma grave. Sin embargo, de David Dios dice, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque en medio de todas las dificultades de David, él se arrepentía de su pecado y buscaba nuevamente la comunión con Dios. Derramaba su alma, escribiéndole a Dios, perdóname por lo que hice. Buscaba la comunión con Dios. Era intencional en buscar agradar a Dios, aunque pecaba. Para eso se requiere que la participación del Espíritu Santo, porque nosotros no lo podremos hacer solitos. Juan 15:5 dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si ustedes deciden romper la comunión, no van a poder avanzar, no van a poder progresar. Dice, todo el que permanece en él no peca. Y esto no significa que seamos impecables. Significa que no practicamos el pecado como un estilo de vida. Significa que no vivimos pecando como un patrón de conducta, que no podemos pecar sin que el Espíritu Santo nos redarguya. Eso significa, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Esos anticristos, que no los engañen, que no los seduzcan. ¿Cuál es la evidencia de que realmente somos de Él? Que estamos siendo transformados. ¿Y cuál es la evidencia más clara de que estamos siendo transformados y la justicia opera en nosotros? Que amamos. Y Jesús enseñó, amar al prójimo es cumplir toda la ley. Cumplir toda la ley es ser perfecto delante de Dios. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. No es lo mismo practicar el pecado que cometer pecado. Y en el vocabulario que Juan usa es muy delicado entender las palabras. Cometer pecado es caer en pecado, es hacer pecado. Pero practicar tiene la connotación de ser un estilo de vida, un patrón de conducta. Practicar significa gozar, sentir satisfacción, sentir orgullo del pecado que estoy cometiendo. Y en ese sentido, no lo podría hacer alguien que ya es salvo. No lo podría hacer. Y si nosotros miramos que alguien tiene esas cualidades notorias y dice que es salvo, está mintiendo. Es aún del diablo él. ¿Por qué? Porque su vida está dando la evidencia de que ni siquiera el Espíritu Santo mora en él. Porque no hay un Espíritu Santo que more en él, que lo redarguya, que le ponga en su conciencia un cargo de conciencia por lo que está haciendo. No, siente gozo, satisfacción y orgullo del pecado que está cometiendo. No es un salvo. Es del diablo. En lugar de ser hijo de Dios, aún le pertenece al diablo. Al diablo aún gobierna su vida y lo tiene como esclavo. Aunque Cristo pagó por su vida, él ha decidido no acogerse al plan de salvación. Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito. ¿Cuál era el propósito de la primera venida de Cristo? A ejecutar la obra para la que Él vino. ¿Cuál era el propósito? Destruir las obras del diablo. Y destruir, luo, significa quebrantar, anular, desatar. Eso significa. Ese fue el propósito. Ahora, ¿cómo logra ese propósito Cristo a favor de la humanidad? En que su obra sucedió como un rescate, pagando el precio para dar libertad. Él pagó el precio de nuestra esclavitud para podernos recuperar y que fuéramos ahora ya propiedad de Él. Todo esto, por supuesto, es si se aplica, si creemos. Si no creemos, potencialmente está ahí, pero no aplicado a nuestra vida. Se aplica si creemos, como una expiación para perdonar el pecado y para dar vida eterna, como una reconciliación, quitando la enemistad con Dios, y como una sustitución, tomando nuestro lugar, lo que nos tocaba sufrir a nosotros, Él lo sufrió. Entonces, estos 4 puntos son importantísimos. En el salvo, en el creyente verdadero, ya han sido aplicados a nuestra vida. En el que aún no ha creído, están ahí latentes, potencialmente capaces de hacer la transformación, pero el no creyente debe creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. De lo contrario, no aplicarán a Él. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ninguno. Otra traducción diría, todo aquel que es nacido de Dios. Y está hablando de un absoluto. Y se refiere a la totalidad de los salvos. Porque es una característica del salvo. Aunque peque, no practica el pecado. Solo el salvo ha nacido de nuevo y ha sido regenerado. El salvo ha dejado de ser esclavo del pecado. El salvo es templo del Espíritu Santo. Y en ese templo no hay lugar para Satanás o para sus demonios. No cabe, no hay espacio para él. Porque ahora el salvo es propiedad de Cristo. Primera Pedro 1, 18 y 19 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esa sangre es la que nos redime, nos rescata, recupera la propiedad y paga el precio de nuestra esclavitud. Por eso es que ya no podemos practicar el pecado, porque el pecado ya no es nuestro Señor. Ya no somos esclavos de Él, ni nos gobierna Satanás. Por eso es imposible que un salvo pueda practicar el pecado como un estilo de vida, como un patrón de conducta y sentir gozo sin sentir problemas de conciencia. No puede pecar. Y de todo el contexto de la carta y del Evangelio y de la Biblia, este no puede pecar se debe entender como no puede practicar el pecado. No, definitivamente no, como lo hacía cuando aún era propiedad de Satanás. No, como lo hacía cuando aún era esclavo del pecado. No puede hacerlo. Es imposible. El salvo peca. Claro que sí, pero el incrédulo practica el pecado. Hay una gran diferencia. ¿Por qué no puede hacerlo el salvo? Porque es nacido de Dios, porque es imposible revertir la obra del Espíritu Santo. Es imposible que de libertad pasemos otra vez a esclavitud del pecado. Ahora somos de Dios y Él vive en nosotros. De ningún modo nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Lo dice Pablo en Romanos 6:2. Es absurdo pensar que viviremos aún en el pecado si hemos sido liberados,
y ya hemos muerto a eso. Es absurdo. ¿Qué podemos concluir? Y aquí quisiera hacerlo en una forma de una tabla. Hay dos columnas, los salvos y los incrédulos. Los salvos y los incrédulos. Y empecemos punto por punto porque es importante aclarar. Ambos, salvos e incrédulos, son creación de Dios, sí. Ambos, salvos e incrédulos, están condenados a sufrir la muerte física, sí. Ambos tienen un espíritu que sobrevive a la muerte física, sí. Su parte material se destruye al morir, pero su espíritu sobrevive la muerte física, ambos. ¿Ambos tienen una naturaleza pecaminosa? Sí. Aunque nosotros hayamos creído en Cristo como Señor y Salvador, no hemos perdido esa naturaleza. Ambos la tenemos. ¿Ambos cometemos pecados? Sí. ¿Los pecados que cometemos, salvos e incrédulos, tienen consecuencias en esta vida? Sí. Pero hasta ahí terminan las similitudes y aquí empiezan las grandes diferencias. ¿Son hijos de Dios y tienen vida eterna? Solamente los salvos. Los incrédulos no son hijos de Dios y no tienen vida eterna. Lo que tienen es condenación eterna. A menos que decidan creer. Sus pecados ya han sido perdonados solamente en los salvos. En los incrédulos sus pecados no han sido perdonados. Practican el pecado porque aún son esclavos de él. Eso no puede ocurrir en los salvos, solamente ocurre en los incrédulos. Su estado legal es de condenación eterna. Ese es el estado legal de los incrédulos. El estado legal de los salvos es ser hijos de Dios y tener vida eterna, no condenación eterna. Así que hay grandes diferencias. Hay muchas cosas en que somos similares, salvos e incrédulos. Y una de ellas importante es que pecamos, pero no podemos vivir una vida de pecado como la vivíamos cuando no lo conocíamos a Él. Para resolver tu problema con el pecado y tu destino eterno, acepta la salvación que Cristo te ofrece. Es la única forma. Es la única forma de resolver tu destino eterno. De lo contrario, tu destino eterno, si mueres en esa condición de rebeldía, está escrito en piedra. Y esto no es una amenaza. Esto se dice con mucho amor. Es un regalo que está disponible. ¿Qué tienes que hacerlo? ¿Qué tienes que hacer? Tomarlo, hacerlo tuyo. Nada más. Y no te estoy tratando de convencer con argumentos, porque quien te debe convencer es el Espíritu Santo, no yo. Él es el que debe convencerte a tu corazón. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque la doctrina que Juan le recordó y le repitió a los hermanos a las que les escribió esta carta, también es importante para nosotros. Es importante recordarla y no dejarnos engañar. Y recordar que el Evangelio no es complejo, no es místico, no es oscuro, no es complicado. Es sencillo. Es imposible de cumplir sin el Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo, con su poder, es perfectamente fácil cumplirlo. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén.